Hola, bienvenido de nuevo. Estamos esperando aquí al doctor Pérez Becerra. Ok, vamos de nuevo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, empezamos de nuevo. David Pérez Becerra. Déjale quito el eco. Eco, 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 eco. Ya, dale. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es David Pérez Becerra, de Pachuca, Hidalgo, México, 25 de marzo de 1985. Es doctor en estudios novohispanos por la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestro en cultura virreinal por la Autónoma por la Universidad del Claustro de Sor Juana. No, todavía no llega. Así como licenciado en Artes Visuales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se ha desempeñado como docente en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAH, adscrito al área académica de Artes Visuales. Ha participado como conferencista en varios coloquios y congresos realizados en distintas universidades mexicanas, así como en los últimos años en universidades o instituciones de Perú y Colombia. Su línea de investigación se concentra en el estudio de la imagen como fenómeno paradigmático de la cultura occidental desde su concepción barroca hasta la práctica contemporánea, la devocionaria católica como visualización de las redes de poder. Perfecto, permítame tantito. A ver... David. Bueno, prosigamos. Pieza en resguardo del Museo Reina Sofía. En Madrid es miembro del laboratorio AB en colaboración con la doctora Miki Yokoigawa, así como del colectivo Alquimistas, con sede de la Fototeca Pedro Valtierra de la ciudad de Zacatecas y del colectivo Sal de Plano. Es cofundador de la Galería de Monroy, en Real del Monte Hidalgo. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? Hola, hola, muy bien, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y verte. Ah, pues el placer y la felicidad es mía, porque ya tenía rato que no, ahora sí que no lo veía ¿y cómo ha estado? ¿De dónde es la transmisión que nos hace? Pues ¿Desde dónde? ahora estoy en Pachuca, regresé antes de que comenzara todo este desastre de la pandemia, volví de Zacatecas a Hidalgo justamente en primavera, que estoy de Wow. vuelta por acá. Sí, después de 5 años estando en Zacatecas. Y acá está impartiendo clases o algo así, maestro. Y por el momento no, te dejé un poco como de lado el ejercicio del magisterio para dedicarme en exclusiva a la investigación. Y acabo de terminar la tesis y la presentación de examen y todos estos trámites de estudiante el 5 de octubre. Entonces, literal, son mi primer mes después de 5 años de trabajo continuo de investigación que estoy ya relajado. Eso es todo. Y oiga, bueno, hablando de eso, cuéntenos, ¿usted dónde pasó su infancia? ¿Dónde yo pasé mi infancia? Mi caso es muy extraño A ver. porque mis padres eran maestros, mi madre de nivel primaria, mi padre fue de secundaria y mi mamá era maestra rural en una zona, ahora está muy conurbada Pachuca, que se llama Zapotlán, y yo asistí a la escuela desde los 5 meses. Mi madre era maestra, como no tenía con quién encargarme, me llevó a la escuela muy, muy pequeño, de meses, ¿no? Incluso, y me acomodaban en una suerte como de cuna que hacían con las bancas de la escuela, del salón de clases, ahí me arropaban, me acomodaban y literalmente crecí en una escuela, en esa comunidad rural, hasta que terminé la primaria y que me cambié con mi padre, que era maestro de secundaria en Actopan. Qué bonito. Y esta influencia de la música, también veo que también toca música peruana. Sí, A ver, cuéntenos eso, porque eso sí, está muy interesante. pues mi acercamiento ahora digo, mi padre tiene ciertos ejercicios artísticos previos, es decir, mi papá pinta, es pintor, es músico, baterista y estas cosas, entonces siempre mi mundo desde que yo era muy pequeño estaba rodeado de todas estas cosas.
Pero como que siempre la música, tenía yo como cierto recelo o respeto, cualquiera de las dos posibilidades. Y ahora que ingresé al doctorado, mi codirector de tesis me amenazó que tenía yo que aprender a tocar un instrumento si no dejaba de dirigirme la tesis, ¿no? Porque él me dijo, necesita usted descargar en otro lado muchas de las emociones que se construyen alrededor del proyecto de investigación, si no se va a quedar loco. Y yo, ok, como al medio año que empecé a experimentar de verdad la presión, el estrés de estar sobre un mismo tema y pensando y repensando, agradecí fuertemente el consejo y decidí abocarme, como toda buena niñita que soy, al ukelele, ¿no? Y lo curioso fue que tuve cercanía con unos amigos que son músicos, que trabajan música antigua novohispana, que es el área de investigación en la que yo me enfoco, y me hicieron llegar ciertas transcripciones de partituras muy sencillas de piezas del siglo XVII y XVIII. Saben mi fascinación como por el mundo barroco, pero sabían también mis limitantes técnicas, no me iban a poner una pieza así de maestro consagrado de clavecín, ¿no? Y comencé con cosas muy sencillas, empecé como jugando y todo, y ha sido divertido y es una forma hasta la fecha, lo tengo como mi desfogue y me permite reconectar con ideas. Es como una cosa maravillosa lo que ocurre con el instrumento. Wow, genial, es bueno saberlo. Bueno, continuemos escuchando que su papá también es este pintor. Me imagino que esa es una de sus grandes influencias como artista. ¿O a qué edad usted se acercó al arte? Pues mi acercamiento con el mundo del arte, te contaba que bueno, mis padres son maestros, pero ambos estuvieron inmersos en el mundo del arte desde muy jóvenes. Incluso mis padres se conocieron en lo que ahora es la Escuela de Artes Mm, y los presentó un amigo poeta que tenían en común que se llamaba Genaro Isaac Guzmán Valdés, que era el subdirector de Bellas Artes Hidalgo en aquellos años, y presentó a mis padres. Entonces, toda mi vida giró en torno a las amistades de mis padres que obviamente tenían que ver con el mundo del arte. Entonces, desde que yo era muy niño, incluso mucha de la comunidad artística de Hidalgo, de la vieja guardia, por así decirlo, pues me conoce desde que yo era muy pequeño, o sea, o era bebé o conocen a mis padres previo, ¿no? Entonces siempre estuve inmiscuido en ese mundo, pero pues no había como una decantación por mi parte de un rollo muy profesional, o sea, de estudiar una carrera de arte. Y cuando yo estudié la carrera fue como muy anecdótico, ¿no? O sea, fue como un accidente extraño que pasa en una serie de Netflix, ¿no? Y terminé estudiando artes visuales y mis padres, pues incluso la reacción de mis padres cuando les dije que quería estudiar artes, pues fue así como de, ¿es en serio? ¿Te cae así? ¿De veras quieres estudiar esto? Y yo, pues sí. Entonces, digo, agradezco mucho el que ellos estuvieran tan cercanos en ese círculo porque te permite, creo que como padres y como miembro de esa familia, eh, una consideración distinta de lo que es la vida, de lo que es la realidad, cómo enfrentarlo, cómo resolverlo. Sí, eso lo agradezco mucho. ok. ¿En qué escuelas ha estado o solamente fue el instituto digo, fue el claustro de Sor Juana? Bueno, antes Ah, de toda su carrera universitaria y antes de eso tuvo clases, bueno, con sus papás. no, Solo- incluso mi padre era muy exigente técnicamente hablando, entonces obviamente cuando eres muy pequeño, pues tú así de, yo quiero aprender, ¿no? Y mi papá bueno, es extremadamente académico en ese sentido. Y entonces, cuando yo quería, por ejemplo, trabajar con gises, pastel o con acuarelas, pues hacíamos ejercicios que para un niño pequeño, pues son complicados y además aburridos, porque eran esta suerte de degradados, mapeados, es decir, muchos elementos técnicos del desarrollo de los materiales, que obviamente cuando yo era niño se me hacían como, ay, ¿para qué hacemos esta bacala, ¿no? Y lo mismo ocurría con la música, ¿no? Entonces recuerdo mucho que teníamos un piano en casa y hasta la fecha uno de los sonidos que me causa más estrés es un metrónomo. Entonces me ponían así los métodos para tocar piano siguiendo la metría del metrónomo y yo no podía con eso, era así de no. Entonces, eh, en esos años mozos también fui a dar por azares de la vida al mundo de la danza
Incluso estuve bailando, se puede decir semiprofesionalmente, en un grupo de folclore casi 15 años. Incluso Wow. varios de los maestros del instituto del área de danza compartimos espacio en el grupo en el que yo bailaba, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí, siempre estuve metido, metido en esa onda. Sí, suena muy raro. Incluso cuando yo ingresé al Instituto de Artes, me acuerdo, en el Real, que me vieron llegar y todo el mundo pensaba que yo iba a danza. Entonces, cuando ven que me meto a visuales, la gente que me conocía, que yo bailaba en esta compañía de danza folclórica, se quedaron así de, ¿cómo? O sea, ¿no vienes para acá? Y yo, no, yo voy a artes visuales. Adiós. Y después de ¿Qué? ahí, pues sí, continué la formación, claro. ¿Y usted se enfocó en la pintura, en la fotografía? En qué área le ¿Qué gustó área más me o la enfoqué? teoría? Pues yo me enfoqué, mis áreas de énfasis, que era el programa aquel de esos tiempos, que es el que acaban de darle finiquito, fue pintura como complementario y mi estampa, perdón, y estampa fue énfasis. Incluso digo, yo siempre tengo los recuerdos más maravillosos del instituto cuando todo, literal, cuando todo comenzó. Y el tórculo grande que se sigue ocupando en el taller de grabado del Instituto de Artes de la UACH, ese tórculo lo armamos entre la maestra Gisela, la maestra Maribel, el encargado y yo. Entonces, incluso a mí me tocó cargar los rodillos y bajarlos de la camioneta y era una cosa muy emocionante, sí, pero esas fueron mis áreas. Y hoy en día, qué exposiciones ha tenido? ¿A dónde ha hecho expuesto sus trabajos? ¿Sobre qué Ok, temas habla? ¿sobre qué temas? Siempre tuve una obsesión muy extraña por mantener una relación con documentos. Suena muy raro, pero ahora que lo pienso en retrospectiva y que me lo estás preguntando, cuando yo desarrollé obra, mi obra tenía siempre un respaldo en libros, en novelas, en textos, en cartas. Siempre había como un nexo con la narrativa de una historia, ¿no? Eh, tiene ya bastante, bueno, no tanto tiempo, pero sí tiene como unos 4 o 5 años que no he producido francamente nada. Lo último que estuve haciendo fueron experimentaciones de procesos antiguos fotográficos porque me fascinaban el uso de materiales no que alguna vez fueron utilizados para producir imagen fotográfica, pero por la llegada de la plata gelatina y después del digital, pues todo el mundo guardó en un cajón, ¿no? Estuve experimentando con esos procesos fotográficos en Zacatecas, por eso soy parte del colectivo Alquimistas. eh, y gracias a esto pude producir algunas imágenes. No las considero como obra, son más que nada, yo los considero ejercicios técnicos para aprender la técnica, pero al final se gestó una colección, se puede decir, con estas imágenes, que estuvo pues, dando la vuelta por varias fototecas importantes del país. E incluso ayudé, una de mis mejores amigas es Lourdes Corso, la maestra Lourdes Corso, una fotógrafa maravillosa que estimo mucho. Con ella tuve la posibilidad de jugar el rollo teórico. Ella hizo un libro objeto maravilloso que se llamó Colapso. Y Lourdes, bueno, yo hice el estudio introductorio de la pieza. Lourdes hizo toda la manufactura del libro y este libro se presentó ya hace unos años atrás. Más bien lo presentó Lourdes a la curaduría del Museo Reina Sofía en España y el libro fue aceptado dentro de sus acervos bibliográficos del libro objeto. Entonces, es como uno de esos grandes logros en el que voy nexado, pero por mi trabajo teórico más que por el trabajo plástico. Ok, este, veo que le apasiona, bueno, y eso es agradable, que este tema sobre lo barroco y lo novohispano, de hecho ha hecho muchos memes con ese tema, muy buenos, muy buenos. Háblenos más sobre este tema, enamórenos, a ver, déjenos. Sí, por favor. Sí, mi fascinación por el tema del mundo barroco, del barroco histórico, el que se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII en el occidente cristiano, por así decirlo, a mí me causó siempre una fascinación histórica, pero después también creo que reflexioné en que tenía que ver con el gusto hacia algo que un teórico que se llama Omar Calabrese denominó la constante barroca. Es decir, más allá de este
periodo estético cultural que se dio en un tiempo determinado, según Omar Calabrese, es una constante, es decir, es siempre volvemos, o la humanidad como en una suerte de rizoma o de loop, vuelve de la línea recta a la curva, la línea recta a la curva, la línea, y es más o menos como la ambivalencia en la que se ha movido, según la propuesta de Omar Calabrese, el mundo, ¿no? Entonces, sí vi que tengo esta fascinación como por esta constante barroca o neobarroca, como él le llama, y descubrí que tenía que ver porque estos elementos que llamamos barroco, asociados conceptualmente a la curva y lo que con ello se puede dilucidar, tiene siempre que ver o está relacionado con momentos de crisis, con momentos de fractura, con momentos de giros, de cambios de paradigma. Entonces, creo que esa inestabilidad, no sé, es como muy raro, pero me fascina porque tanto mi trabajo como historiador cultural implica el visualizar lo que ocurrió, poder generar un discurso descriptivo de ello y poder jugar hipotéticamente, hay una pequeña línea entre los historiadores y los narradores de novela o de cuento, entre lo que imaginas que pudo haber ocurrido, ¿no? Esa imaginación es la que te ayuda. Y como esos movimientos de quiebre son tan brutales, la historia puede dar los más vuelcos y giros que uno se imagine. Yo creo que por eso es tanto mi fascinación por el mundo del barroco, ¿no? Y además que el barroco es, creo, el histórico y esta constante de la que te hablo, o la de la que les hablo, es justamente una suerte de máscara que cubre un gran vacío. Es decir, cuando tú aprendes a ver el barroco detrás de toda esta parafernalia, de estos cultismos, por ejemplo, que se ocupaban mucho en la literatura del barroco histórico, de hacer todo tan complicado que no se podía entender como la primera, o la pintura, que eran trampas alegóricas, etcétera, cuando descubres detrás hay una fragilidad brutal, es una sociedad golpeada por la epidemia, por el hambre, por la guerra, por el miedo constante a la muerte, porque es una confrontación brutal. Y en eso se parece mucho a nuestra sociedad contemporánea. Sí, 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 tal cual. Ahorita dije, ¿eso cómo lo podemos llevar a esta época que siento que está haciendo eso, ¿no? Sí. Y ¡Ay! además la fascinación por las imágenes y los espejos, como ahora ocurre, ¿no? Otra vez hay un paralelo muy fuerte con nuestra época. Perfecto. Como dicen, no, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Y esa sociedad cómo se mantuvo cuerda o bien o viva o así? Sí, Con el claro. arte, ¿no? Creo que el arte al final suena muy extraño, pero es la única forma de materializar lo que pensamos. Es la única forma de poder trascender en el espacio-tiempo las reflexiones que otras personas tienen, de quizá las mismas experiencias que tú, muchos años o siglos después, estás experimentando. Son como las posibilidades o las opciones que tuvieron dentro de un mismo o de una misma sensación o experimentación. Digo, es un poco extraño lo que estoy refiriendo, pero espero poderme explicar. Para mí por eso es tan importante el arte, porque, digo, suena muy romántico, pero en el sentido más abstracto sí es lo que es. El arte es la materialización de algo que estás pensando, algo que no existe, algo que no está visualizado. Y a veces son estas posibilidades que otras personas ya han reflexionado y que a veces uno llega 50, 100, 200 o 500 años después y dices, mira, claro, que ya lo estaban pensando. Es asombroso. Hay un boom en mi cabeza en este momento. ¿Y usted tiene algún blog hablando sobre estos temas que son muy interesantes? No, pero es una muy buena idea. Eres como la quinta persona que me dice que desarrolle un blog. Sí, eh, me voy a dar a la tarea de hacerlo. Creo que es importante, sí, porque digo, yo lo veía con la gente con la que tuve la formación del doctorado, son gente muy sapiente dentro de su área y con un desarrollo y un conocimiento brutal, pero el problema es que no hay como esta intención de poder difundir a partir de estos nuevos medios ciertos elementos de reflexión o de conocimiento. Entonces,
los veo ahora que experimentamos la pandemia, muchos de mis maestros y colegas que son muy grandes, o sea, muy grandes, o sea, tengo colegas de 90 años, ¿no? Que son un mar de información maravilloso, pero pobres, sufren tanto con las conferencias virtuales y los en vivos y para ellos es así como de, ay, qué horror, ¿qué es esto? ¿No? Y alguno de ellos, una persona muy grande, una doctora que se llama Solange Alberro, muy grande, la doctora Solange debe tener más de 90 años, es la especialista mundial en Inquisición española, o sea, nadie más que ella sabe, te lo juro. Y la señora anciana dijo que en verdad le envidiaba a la gente, a los nuevos historiadores, por ejemplo, su juventud para poder acercarse a estos nuevos medios. Y decía Guau. con casi literal conmovida, decía, ya no tengo vida para aprender esto, pero por favor, los que ya saben cómo hacerlo, divúlguenlo. O sea, ya aquí está la información, esto llévenselo, muéstrenselo a la gente, enamórenlos del trabajo y del patrimonio histórico que posee la humanidad y que puede desaparecer en un trix. Y Uh, decía, oh, es que es muy cierto, ¿no? sí, al final la reflexión más extraña que podemos hacer de nuestra época es que toda la información que tenemos ahora está siendo almacenada en sistemas digitales, pero su fragilidad es brutal, es brutal. Quizá al final lo interesante será que sobreviva, que se recuerde, ¿no? Alguna vez escuchaba un teórico de fotografía, Foncuberta, decir, imaginemos todas las fotos que se toman a nivel mundial en Instagram o en Facebook. Va a llegar un momento que es imposible guardar todas esas imágenes que vamos a conservar. ¿Cuál va a ser la memoria dentro de 500 años? O menos quizá, ¿no? 50. Y cuando te cuestionas dices, ¡ay, qué extraño! Claro, ¡ay, qué conservaría! Incluso yo hice el ejercicio muy extraño de vaciar mi computadora o un disco duro y me sometí un poco como a este ejercicio de decir, bueno, ¿qué de toda esta información sí me sirve y qué no? ¿Qué es de verdad preciso conservar y qué no? Y para mí fue fuertísimo descubrir la acumulación gigante de documentos y de imágenes que no tenían sentido, y que alguna vez había yo tomado y acumulado por una obsesión como de poder sostener el tiempo, lo que yo experimentaba, lo que yo vivía, lo que yo pensaba. Y al final decía yo, joder, al final está estorbando aquí, ¿no? Solo vives el aquí y el ahora, carpe diem. Sí, es deliciosa esta plática. Oiga, ¿y con qué autores o qué obras nos recomienda empezar a sumergirnos en esta cuestión de la época barroca? A ver, díganoslo todo. De la época, mira, depende de los intereses, hay muchas líneas. Yo trabajo historia cultural, que es como lo que a mí más me da como la curiosidad. Los historiadores culturales son aquellos que procuran o procuramos, a partir de elementos que pasan desapercibidos, reconstruir o tener una idea de cómo se construyó esa realidad, por así decirlo. Es decir, un historiador cultural podría reconstruir un mundo literal, una realidad, a partir de una mesa, de cómo está una mesa en una casa cotidiana, en una casa común y corriente. Ver los elementos que se ocupan, los platos, la comida, cómo se disponen los lugares, porque todo eso son lecturas que a veces te dan más información que la historia de los grandes personajes, ¿no? Entonces, como a mí me gustan mucho esos chismes y esos argüendes, y más que tengan que ver con arte y con imágenes, que son mi gran fascinación, hay un historiador muy famoso que se llama Serge Grusinski. Los planteamientos del doctor Serge Grusinski son fascinantes porque yo creo que él tiene como una horda de esclavos ahí que revisan miles de archivos en América Latina, porque los trabajos del doctor Serge son brillantísimos, es decir, el doctor Serge te habla acerca, bueno, acerca de, no sé, un suceso de Inquisición en México, en Perú, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en las islas, y todo lo cruza en un mismo espacio-tiempo. Es una maravilla. Ese autor se los recomiendo o te lo recomiendo. Tiene un libro maravilloso que se llama La Guerra de las Imágenes. Él plantea la conquista de México como una guerra de imágenes.
¿A que nunca lo habías pensado así? Y él dice, es una guerra de imágenes, las imágenes amerindias y las imágenes cristiano-católicas y cómo se enfrentan. Y al final su texto, ese es uno de sus textos más famosos, La Guerra de las Imágenes, termina con una metáfora de la Virgen de Guadalupe proyectada en una pantalla de televisión por una cadena mexicana de televisión llamada Televisa, ¿no? Y justo ese es el corolario de su trabajo de investigación. Y al final él llega a la conclusión de que en esta guerra lo que surge son las hibridaciones que no tienen cabida en otro momento cultural del mundo, que lo que se experimentó en América Latina y en específico en México fue algo que la humanidad nunca va a volver a experimentar. Es decir, la hibridación brutal que ocurrió en esta zona geográfica del mundo fue un suceso fortísimo, ¿no? Incluso él habla acerca de cómo se construyen los imaginarios de ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo seguramente ha visto una custodia, que es este objeto litúrgico donde se coloca la hostia consagrada, ¿no? Y estas custodias tienen forma de sol. Ese sol no es una figura medieval, ni la de la tradición romana, ni griega, no, señor. Esas custodias de forma de sol se comenzaron a hacer después del descubrimiento americano, después de que los misioneros enviaron cartas al Papa narrándole la cultura que tenían o el culto que le rendían al astro rey los pueblos amerindios, los incas, los mexicas, los nahuas, etcétera. Y esas referencias fascinaron tanto a Europa que Europa sustituyó sus custodias en forma de torre, que eran de tradición medieval, por una custodia en forma de sol. Es decir, las influencias culturales van y vienen constantemente, ¿no? Y a veces uno descubre, yo decía a veces en clase con los alumnos, oh, que estimo y extraño muchísimo, ¿no? Decía, cada vez que alguien le dé una mordida a su torta de tamal, piense que le está dando la mordida al mundo entero. Es decir, estás comiendo el trigo europeo y el maíz, pero tiene el maíz presente en el tamal, pero ese tamal está hecho con anís, que es una especie que viene de la India, ¿no? Que además ya está cruzado con otros sabores. Es decir, es una mezcla maravillosa y literal en un bocado le estás dando una mordida al mundo entero, ¿no? Wow. Entonces no está tan loca ¿cómo se llama? La actriz, ay, la senadora Rodríguez, Jesús Rodríguez, cuando decía, si te comes un taco bueno, no, es que es No, un... no, no, de verdad sí tiene sentido. Sí, Sí. perdón. Y a Bueno, veces que no, no. no, no. Y a veces la profundidad cultural está en cosas muy sencillas, ¿eh? De verdad. En cosas que uno pasa completamente desapercibidas y dices, ¡uy, qué extraño!, ¿no? Sí. Ay, entonces ese es el autor. ¿Me repite el nombre? Es Serge Grusinski, ¿cómo se escribe? Search. con S, Serge, como Sergio, Serge Grusinski, con G, Grusinski. Ok, Grusinski, perfectísimo. Él es uno de A los ver, autores, y además, si lees, incluso creo que hay PDF circulando, ¿no? Pero, no, 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 el chisme está, porque además escribe el doctor. Alguna vez yo lo escuché en Veracruz, hace un año lo escuché porque vino a México por los 500 años, y en una conferencia un chico de historia le preguntó que cuál era el mejor consejo, ¿no? Que le daba a él como historiador joven. Y Grusinski le dijo, redacte como de revista de chismes, ¿no? Es decir, para que tengas al lector así, ¡ah!, de que digas, ay, ¿qué sigue, qué sigue, qué sigue? Y claro, los libros de Serge Grusinski funcionan así. Tú le arrancas la primera página y dices, Dios mío, quiero saber en qué acaba esto. está genial. Eso es genial. Eso me lo voy a llevar. Ah, dice Néstor Vega V. Eso me llevé de tus clases. De las cosas más simples se encuentran las más grandes analogías y reflexiones. Qué chévere, sí. Sí, eso decíamos en clase. ¡Ah! Yo no tuve el placer de tomar clase con usted, pero pues bueno, ahorita lo estoy aprovechando. Oiga, ¿qué tal si invitamos a la gente a que mande sus preguntas? A ver, Sí, claro, invítala. con mucho.
Con mucho gusto, cualquier duda, pregunta que les surja ahí y que pueda apoyarlos, pues con mucho gusto, ¿no? Pues estoy a sus órdenes. A veces me tardo en contestar porque estoy en mil cosas, ¿no? Pero regularmente sí lo hago. ¿Y ahorita en qué está enfocado? ¿Está descansando o tiene Pues, alguna... ¿algún proyecto en mente? Pues, Sí, sí, según yo, ¿verdad? Iba a terminar el doctorado y me iba a dedicar a ganear, así en mi casa, maravilloso. Pero pues como lo que no me ha permitido la vida, como que sigo ya en el acelere y pues ahorita estoy preparando quizá la publicación de mi tesis doctoral el próximo año, dado que por accidente de la vida, de verdad por accidente de la vida, el objeto de estudio de mi tesis doctoral es una imagen cristológica, es decir, es un ujú. Cristo hijo, una escultura, que según una narración que teóricamente se llaman una narración hierofánica, se renovó milagrosamente en 1621. Eso quiere decir que el próximo año ese suceso maravilloso cumple 400 años de ocurrido. Qué Y chido. entonces, esta imagen es una imagen bellísima, por cierto, que se conserva en un convento en Ciudad de México, un convento de hermanas carmelitas descalzas, que son un amor de personas. Y el suceso milagroso ocurrió en un lugar maravilloso también que se llama Mapete, Santuario Mapete, en el municipio de Cardonal. Si alguien alguna vez tiene la oportunidad o conoce, no podrá negarme, es uno de los sitios más enigmáticos del barroco que se desarrolla en lo que ahora sería Hidalgo. Es un templo de verdad fantástico, de una envergadura barroca sorprendente que tú no te explicas qué hace en medio de la nada, así, literal, de la nada, ¿no? Es un templo maravilloso que se erigió para celebrar el suceso milagroso de la renovación de esta imagen. Imagen que no está allí, sino que está en México, en Ciudad de México. Y que, por cierto, estuvo durante muchos años en un lugar que para los que trabajan o rondan por las artes visuales, actualmente se conoce como Exteres Arte Actual. Es decir, en este museo dedicado a las nuevas producciones de arte contemporáneo, hay un espacio que se llama la Capilla del Señor de Santa Teresa, que tiene una cúpula gigantesca neoclásica. En esa capilla estuvo el Cristo que yo trabajé. Cristo que se renovó milagrosamente en ese poblado de Cardonal llamado Mapete. Y todo este rollo que te estoy contando cumple 400 años el próximo año y están preparando pues conferencias, charlas con la comunidad. Y no sabes, yo estoy muy emocionado por ir a contarles esto a la comunidad, a Mapete, porque tuve un acercamiento igual azaroso, muy extraño, que conocí al hijo del mayordomo de la manera más rara del mundo, ¿no? En un taxi, ¿no? Así como yo regresaba a Zacatecas en la madrugada, me subo al taxi, me quejo del frío de Pachuca, el señor me dice, no, en mi pueblo hace más, mi pueblo se llama Cardonal, y yo, ay, qué extraño, yo estoy estudiando algo de Cardonal, y ya salió el tema, y dijo, mi papá es el mayordomo de Mapete, qué loco, ¿no? Y gracias a ello tuve cercanía a la comunidad, y la comunidad está fascinada con su imagen, porque obviamente conlleva su identidad. Entonces, el poder charlarles lo que para mí fueron 5 años del doctorado, pero son más de 10 años siguiendo esa imagen, siguiendo todo lo que conlleva la red de poder, de votos. No, bueno, es que es un tema bastante profundo, pero para mí contarles un poquito a la comunidad, devolver un poco a la comunidad, es un ejercicio maravilloso y también están pensando hacer, bueno, estamos pensando hacer, porque ya estoy inmiscuido en un proyecto con la doctora Alma Montero, hacer algunas presentaciones con las monjas profesas en este convento que les narro, donde actualmente se conserva la imagen en Ciudad de México. Entonces, esas experiencias que se vivirán en un futuro, pues son lo que ahorita me tiene un poco como pensando cómo acercar, generar materiales, las propias ponencias, las redacciones, para tener ya todo listo para el 2021. A ver qué tal. Una belleza. Oiga, es un gran trabajo, bastante fuerte y de gran importancia, porque 400 años se dicen fáciles, pero pues no. Y rastrear los 400 años me llevó 10 años de mi vida. No,
está genial, ¿no? Pues felicidades y pues voy a estar ahí al pendiente de cómo va. Sí, claro. Oiga, vi que también hizo ponencias en el extranjero, en Perú En Colombia. y en Colombia. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue ese proyecto? A ver, cuéntenos Pues todo. bien, súper maravilloso. Yo totalmente complacido. Fui a dar a Sudamérica por este Cristo, por hacer un seguimiento de esta imagen, por rastrear en Sudamérica si había imágenes cuya historia milagrosa o hierofánica se parecía. Lo descubrí en Colombia, en Perú descarté, y eso que, bueno, en ese viaje me acompañó mi papá y para la gente de artes visuales que estuvo en el instituto, Gabriel Telles, ¿no? Que es así como parte de nuestra familia, se fue conmigo y mi papá a Perú y bueno, fuimos así rastreando desde Lima hasta Puno, o sea, desde la costa, todos los Andes hasta casi llegar a Bolivia, templo por templo, iglesia por iglesia, eh, biblioteca por biblioteca, buscando y rastreando. Y en esa búsqueda de información en Perú, contacté con un muy buen colega mío, el doctor Dino, que trabaja en la Universidad Nacional de San Marcos, y me invitaron a un congreso. Y estuvo maravilloso porque hay inicia más bien el interés por estos temas de lo colonial, de lo virreinal en América. Es decir, durante muchos años el tema es muy espinoso, como te darás cuenta este año que pasamos con los sucesos de Colón y demás, o lo que nos espera, porque bueno, el próximo año se celebran los 500 años de la caída de Tenochtitlan, la fundación de la Ciudad de México occidental, pero los 700 años de la fundación de Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia. Eso va a ser un pastel de tres leches, Madre Santísima, y muy pugnado entre los historiadores. Entonces, en todo ese marco, pues se están retomando los estudios coloniales. Lo que a mí me gustó de Sudamérica es que, más allá de una reflexión donde se oponen y se contraponen las posturas, que obviamente no niega la violencia que implicó la conquista, sí puedes aludir a un espacio de diálogo, de reflexión importante. Y sobre todo eso fue lo que a mí me impactó, porque veías a investigadores, fuimos investigadores de toda América Latina en ese congreso al Perú, y era maravilloso porque incluso se invitaron a investigadores que trabajan temas que tienen que ver con Hispanoamérica, pero que están en universidades africanas, de India, de Filipinas, y de momento veías a todo el mundo reunido hablando de los mismos problemas teóricos conceptuales que experimentaron poblaciones que generalmente denominamos ciudadanos del Imperio Español, pero el Imperio Español es inmenso, ¿no? Entonces fue una experiencia maravillosa en Perú y en Colombia. Wow, me ha impactado mucho su historia ¿cómo se llama? De todo esto del Cristo. Agradezco mucho pues haber venido, pues, pero ¿sabe qué? No, al contrario. ¿Sabes qué? Más bien, lo que Sí, pasa es sí. que había agendado este día, pero cuando trabajaba, pero ahorita, si quiere podemos agendar otro día porque tiene mucho que contarnos, si gusta. Claro, ¿Sí? yo encantado, al contrario, te agradezco el espacio, el tiempo sobre todo, y no sabes, o sea, incluso verte y ver a las personas conectadas que nos están viendo, hoy dentro de todo este caos de susto que ha sido estar en cuarentena tantos meses, es un aliento y agradezco mucho de verdad el cariño y el tiempo que le pones a esto, ¿no? Te felicito. Muchas gracias, Mucho. muchas gracias. Y claro, claro, agendamos. Vale, pero para la próxima que ya tenga preparado su canal de YouTube para darle seguimiento. Ah, sí, claro. Sí, sí. Es apasionante ver a alguien que se apasiona de lo que ama y ahorita me cayeron varios veintes, así como, wow. Pues sí, también se va a cumplir 500 años de la reforma de Lutero también, ¿no? No, ma. Claro. No, no, Y no, si va a estar bueno el próximo año. Si este año se acabó físicamente, el siguiente se acaba conceptual.
Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Sí, 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 no, tenemos que seguir platicando de esto. Nos Claro. quedamos pendientes, pero nos quedamos picados, pues. Pero es que ahorita viene Alejandra Rodrigo. Sí, nene Ale. ¡Uh! Y bueno, al ratito, si no, mañana le mando un mensaje para ver qué día puede. Claro, por supuesto, yo a tus órdenes. Gracias. Bueno, De pues nada. recuérdenos sus redes sociales y para que se despida también del público. Sí, claro que sí. Mira, me pueden encontrar en Facebook como con mi nombre, David Pérez-medio Becerra, David Pérez Becerra, en Facebook. Y en Instagram estoy como @los ojos de Pandora. Uh. Vale, pues nos vemos, mi querido profesor, no profesor, pero pues para mí lo va a hacer. Ay, bueno, Qué gusto. Muchas gracias. Te mando un beso enorme. Te agradezco enormemente el espacio y el tiempo. Y un abrazo a todos los que veo conectados, que mandan sus mensajes. Hoy no saben. Ay, los quiero mucho. Gracias. vale, pues muchísimas gracias y ahora seguimos con Alejandra Rodrigo. Nos vemos, profe, cuídese. Nos vemos. Ay, vale, pues vamos a esperar a que se conecte. Ah, creo que ya está. Alejandra Rodrigo, foto invernal, los ojos LAC, Néstor Vega, Karina. Ok, en un momentito, esperen. Alejandra Rodrigo es ya encontré algo inteligente por aquí, no la había visto. Es una actriz de teatro única. Y fue mi profesora en la licenciatura o en el propedéutico de arte dramático. Ella estuvo en obras como Justine y Juliet en unas temporadas, ya saben, del Marqués de Sade, una dirección, algo así, de Rodrigo Trip. Perdonen, disculpen la información mal dada. Pero en un momentito ya nos conectamos con Alejandra, por lo mientras les comentaré quién es Alejandra. Ok, pero para esto necesitamos seriedad y un poco bueno, pues vamos a ver. Dice, esperando a Alejandra Rodrigo, punto 39. Ya merito. Dice, licenciada Alejandra. Oh, déjenme ver qué podemos hacer. Voy a mandar otra vez la invitación. Alejandra Rodrigo. En el caso de que se terminara esta transmisión, en unos 5 minutos volvemos a hacerla. Voy a ver, esperando a que se conecte doña Alejandra Rodrigo. Y bueno, les voy a comentar, Alejandra Rodrigo, licenciada Alejandra Edith Rodrigo Durán, originaria de Ensenada, Baja California, inició su carrera teatral en la adolescencia, trabajando en la compañía de teatro de Ensenada, con la cual realizó diversos espectáculos como actriz. Más tarde, egresó de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Fue ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2002, becaria del Fondo Especial para la Cultura y las Artes FOECA del Estado de Baja California en la categoría Apoyo para continuar estudios en Jalapa, Veracruz. Disculpen, leo muy horrible. No se conectó. Pero bueno, les termino de leer. Iniciativa de Rodrigo Carrillo Trip. Ay, no, a ver qué. ¿Saben qué? Voy a irla a buscar y nos vemos para la próxima transmisión en unos 5 minutos, más o menos. Vayan por agua, tomen café y ahorita nos vemos, babies.